Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla hoy, listos para sumergirnos en una noticia que, francamente, ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo y ha dejado a todos con la boca abierta. Si eres fanático de las historias que tejen intriga, romance y a veces, giros inesperados, entonces quédate conmigo porque hoy vamos a desgranar una noticia que ha explotado en las redes sociales y en todos los medios. La impactante noticia de Mert y Afra que, sorpresa, nos llega el 30 de diciembre de 2025. Sí, lo han oído bien, una noticia bomba justo antes de que termine el año, un regalo inesperado para todos los curiosos. Antes de adentrarnos en los detalles jugosos, déjenme pedirles algo muy importante, algo que nos ayuda enormemente a seguir creando contenido para ustedes. Si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den ese botoncito rojo de suscribirse. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguna de nuestras actualizaciones. Y si les gusta el vídeo, ese pulgar hacia arriba también es un gesto que valoramos muchísimo. Ahora sí, prepárense porque esto se pone interesante. Entonces, ¿qué es exactamente lo que ha causado tanto revuelo? La noticia sobre Mert y Afra se ha difundido como la pólvora, y como siempre sucede en estos casos, hay 1001 versiones circulando. ¿Se trata de un nuevo proyecto juntos? ¿Un escándalo inesperado? ¿Una reconciliación sorprendente? La verdad es que hasta ahora la información oficial es escasa, pero los rumores son tan jugosos que merecen ser analizados. Lo primero que debemos entender es el contexto. Mert y Afra, para quienes no estén tan familiarizados, son dos figuras públicas que por sí solas ya generan un gran interés. Cuando sus nombres se cruzan, la atención mediática se multiplica exponencialmente. Han tenido una historia, o al menos eso es lo que hemos visto a través de los medios, que ha sido objeto de análisis y especulación durante mucho tiempo. Han sido vistos juntos, separados, y cada aparición, cada publicación en redes sociales, ha sido diseccionada por miles de ojos ansiosos por descifrar su relación. Y ahora, esta noticia del 30 de diciembre de 2025, que se presenta como impactante, nos deja en vilo. Las primeras filtraciones, como suele ocurrir, provienen de fuentes anónimas y de los siempre omnipresentes amigos cercanos y fuentes internas. Según estos murmullos, la naturaleza de la noticia podría ser bastante personal. Algunos sugieren que podría tratarse de un anuncio importante sobre su vida privada, algo que cambiaría significativamente el panorama para ambos. Se habla de compromisos, de decisiones trascendentales, incluso de rumores de embarazos o bodas, aunque por ahora, insisto, son solo eso, rumores. La clave aquí es impactante, una palabra que evoca sorpresa y que, sin duda, ha logrado su cometido. Por otro lado, no podemos descartar la posibilidad de que esta noticia esté ligada a su ámbito profesional. ¿Podría ser que estén preparando un gran proyecto juntos? ¿Una película que promete ser taquillera? ¿Una serie que revolucionará la televisión? Ambos son talentosos en sus respectivas áreas, y una colaboración entre ellos podría ser simplemente un éxito rotundo. Imaginen la química en pantalla si estuvieran trabajando en algo nuevo. Sería sin duda un gran acontecimiento para sus seguidores y para la industria. La fecha 30 de diciembre de 2025, justo al final del año, a menudo se reserva para anuncios importantes, como un broche de oro para cerrar un ciclo y dar paso a uno nuevo. Pero lo que realmente añade picante a todo esto es la falta de confirmación oficial. Si Mert y Afra o sus representantes hubieran querido comunicar algo, podrían haberlo hecho de manera más directa. Esta forma de que la noticia sorprenda a todos sugiere que, o bien se trata de algo que ellos mismos no esperaban que saliera a la luz tan pronto, o bien es una estrategia deliberada para generar expectación. Y déjenme decirles, les ha funcionado. Hemos visto cómo las redes sociales se han incendiado. Twitter, Instagram, TikTok, todos son un hervidero de especulaciones. Los hashtags relacionados con Mert y Afra son tendencia mundial. Los fans están debatiendo, teorizando, analizando cada detalle que pueda darles una pista. Algunos incluso están revisando antiguas entrevistas y publicaciones para buscar indicios que hayan pasado desapercibidos hasta ahora. Es un verdadero frenesí digital, y es fascinante ver cómo una noticia, incluso sin ser completamente confirmada, puede movilizar a tantas personas. Analicemos también las implicaciones. Si la noticia es de carácter personal, ¿cómo afectará a sus carreras? ¿A su imagen pública?
Mert y Afra son figuras muy seguidas, y cualquier cambio significativo en sus vidas podría tener un impacto en cómo sus fans los perciben y en las oportunidades que se les presenten. Si por el contrario es un proyecto profesional, ¿qué tipo de proyecto será? Algo que marque un antes y un después en sus trayectorias. Es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, la línea entre lo público y lo privado a menudo se difumina. Y a veces las noticias que parecen más personales pueden tener un trasfondo profesional, y viceversa. Por eso debemos mantener la mente abierta y estar preparados para cualquier posibilidad. La fecha 30 de diciembre de 2025 es muy significativa. Justo antes de Año Nuevo, un momento de reflexión, de propósitos, de mirar hacia el futuro. Podría ser que Mert y Afra estén anunciando algo que simboliza un nuevo comienzo para ambos. O quizás sea un anuncio que cambie las reglas del juego para la industria del entretenimiento, algo que nos obligue a repensar la forma en que se hacen las cosas. La forma en que la noticia se presenta, impactante noticia, también nos da una pista. No es un simple anuncio, es algo que se supone que debe generar una reacción fuerte. Y la palabra sorprende a todos sugiere que pocos, si es que alguno, lo vieron venir. Esto aumenta la intriga y la curiosidad. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros como espectadores y fans? Lo más prudente, aunque sé que es difícil, es esperar a que haya una confirmación oficial. Las redes sociales son un caldo de cultivo para la desinformación, y es fácil dejarse llevar por los rumores. Sin embargo, también es importante estar atentos a los canales oficiales de Mert y Afra, así como a las fuentes de noticias fiables. Mientras tanto, podemos disfrutar del debate y la especulación. Es parte de la diversión de seguir el mundo del espectáculo. Podemos compartir nuestras teorías, analizar los posibles escenarios y, sobre todo, mantenernos informados a través de fuentes confiables. El simple hecho de que una noticia sobre Mert y Afra tenga este tipo de repercusión habla mucho de su influencia y popularidad. Son nombres que resuenan, que generan conversación, que cautivan a audiencias. Y cuando sus nombres se unen, la expectativa se dispara. Quisiera también hacer una reflexión sobre cómo estos anuncios se manejan hoy en día. En la era digital, las noticias vuelan. Un tuit, una publicación en Instagram, pueden desencadenar una cadena de reacciones que se salen de control. Las marcas y las celebridades lo saben, y a menudo utilizan esta dinámica para generar expectación. La noticia impactante del 30 de diciembre de 2025 podría ser, en parte, un ejemplo de cómo se orquestan estos anuncios para maximizar su alcance. En resumen, la noticia del 30 de diciembre de 2025 sobre Mert y Afra es un misterio envuelto en intriga. Ha generado una ola masiva de especulaciones, con rumores que apuntan tanto a su vida personal como a su carrera profesional. La falta de información oficial solo aviva la llama de la curiosidad, y las redes sociales se han convertido en el epicentro de este debate global. Lo que sí es seguro es que Mert y Afra, juntos o por separado, tienen la capacidad de captar la atención de millones, y esta última noticia es una prueba contundente de ello. Pero bueno, amigos, esto es lo que sabemos hasta ahora, o mejor dicho, lo que creemos que sabemos. La verdad, como siempre, probablemente se revelará con el tiempo, y cuando lo haga, estaremos aquí para contárselos todo con el detalle que se merecen. Espero que hayan disfrutado de este análisis, de esta inmersión en el fascinante mundo de los rumores y las noticias que nos hacen vibrar. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy hasta el final de este vídeo. Su tiempo es valiosísimo, y el hecho de que lo dediquen a nuestro canal significa mucho para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que sea esta impactante noticia de Mert y Afra? ¿Será algo personal, profesional, o algo completamente inesperado? Dejen sus teorías, sus predicciones, sus opiniones, todo lo que se les ocurra en la sección de comentarios aquí abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les pareció interesante, útil o simplemente les entretuvo un rato, por favor, no olviden darle ese me gusta. Un simple clic que nos motiva enormemente a seguir trabajando duro. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que pueda estar interesado en esta noticia. Y si aún no se han unido a nuestra familia, ¿qué esperan? Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones. Así que sin más que añadir por ahora, les envío un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima y cuídense mucho.